Después de triunfar ante las tropas, los pretores Claudio Garbo y Publio Varanio, con el mando de más de 70.000 hombres, era el momento para Espartaco dar los siguientes pasos en su revuelta. Sin embargo, a diferencia de lo que pueda parecer, las tropas de Espartaco eran mucho más desorganizadas y descentralizadas que un ejército convencional, lo que hacía que las acciones de ese gran número de hombres fueran, como mínimo, imprevisibles en ciertas situaciones. Esta imprevisibilidad se hizo aún más evidente después de que los principales líderes de la rebelión, Espartaco y Crixo, comenzaran a desentenderse. Algunos historiadores afirman que las principales razones de este desacuerdo eran las perspectivas estratégicas de estos dos guerreros. Espartaco probablemente deseaba elevar a sus tropas al norte del territorio italiano, apuntando a cruzar los Alpes y dirigirse hacia el norte o hacia la Galia, en movimientos que denotaban su deseo de poner fin a las hostilidades. Sin embargo, los registros históricos indican que Crixo no estaba de acuerdo en absoluto con este tipo de estrategia y prefería avanzar directamente contra Roma, saqueando las valiosas regiones del sur de Italia. Esta interpretación se debe principalmente a las listas dejadas por el historiador y poeta Publio, que registró los avances de las tropas de Espartaco contra las regiones de Tarento y Metaponto, geográficamente distantes de donde estaban basadas las tropas y realizaban sus reclutamientos. Un ataque en regiones tan alejadas, según Publio, indicaría la existencia de dos facciones dentro de las tropas rebeldes. Además, informa sobre un ataque de Lucio Genio que avanzó contra las tropas lideradas por Crixo, que comprendían un poco más de 30.000 hombres. Plutarco también habla sobre esta posible división entre las tropas rebeldes, señalando en ciertos escritos suyos que los rebeldes se dividían entre aquellos que deseaban huir hacia la libertad y aquellos que querían luchar en busca de riquezas y venganza contra Roma. Algunos autores sostienen que la muerte de Inomao, quien lideraba a los hombres junto a Espartaco y Crixo, fue uno de los principales catalizadores de esta división. A pesar de las desavenencias, la mayoría de los hombres seguían siguiendo el liderazgo de Espartaco. Aproximadamente en la primavera del año 72 a.C., las tropas rebeldes comenzaron a moverse, abandonando sus campamentos de invierno y dirigiéndose hacia el norte. Sin embargo, los romanos ya estaban cansados de los constantes saqueos y actos vandálicos perpetrados por Espartaco y sus hombres, por lo que el Senado se reunió para tomar medidas en su contra, buscando aniquilarlos. En este momento, los cónsules Publio Valerio Publícola y Quinto Cornelio Lento Coreano reunieron a un gran número de soldados y se dirigieron a la batalla. Mientras los romanos se movían hacia la batalla, las fuerzas de Espartaco, que eran demasiado grandes para marchar como una única tropa, fueron divididas, con Crixo comandando una parte y Espartaco liderando la otra, en un intento de cruzar los Apeninos para permitir que sus seguidores regresaran a sus hogares. Conocedores de esta división de los rebeldes, los romanos decidieron atacar a las dos tropas por separado, con Publícola avanzando contra las fuerzas de Crixo y Coreano, dirigiéndose hacia los hombres liderados por Espartaco. Inicialmente, Publícola tuvo un éxito extraordinario en su avance. Dentro de poco tiempo, más de 2/3 de las fuerzas bajo el mando de Crixo fueron derrotadas, junto con el propio Crixo, que fue vencido cerca del monte Gardeno. Mientras tanto, Espartaco lideró el resto de los rebeldes hacia el norte. Al llegar al río Po, evitaron enfrentamientos directos. A pesar de que su ejército era numeroso, no poseía la misma habilidad de maniobra que los soldados romanos bien entrenados, lo que lo colocó en desventaja frente al ejército del cónsul al norte y la rápida aproximación del otro cónsul desde el sur. Espartaco se vio acorralado entre ambos. Sin embargo, contra todas las expectativas, logró derrotar primero a un ejército y luego al otro. La forma en que Espartaco logró esta victoria sorprendente es un misterio, ya que los romanos, humillados por su derrota a manos de esclavos,
mantuvieron en secreto los detalles de lo ocurrido. Después de la victoria, Espartaco decidió honrar la memoria de su antiguo aliado Crixo, ordenando el sacrificio de 300 prisioneros romanos en su honor. Luego, como acto de venganza y retaliación contra los romanos, ordenó que los prisioneros restantes fueran utilizados para el entretenimiento de sus tropas, luchando como gladiadores. El escritor Publio registra que los hombres de Espartaco obligaron a los romanos a luchar entre sí en las pilas funerarias de sus oficiales caídos, como si quisieran acabar con toda su deshonra por haberse convertido, en lugar de gladiador, en un proveedor de espectáculos de gladiadores. Después de esto, Espartaco solicitó que sus hombres destruyeran todas las carrozas y suministros que no pudieran utilizar, reiniciando la marcha de sus tropas, que ahora contaban con un impresionante número de 120.000 soldados de infantería y una cantidad desconocida de caballería, con más voluntarios uniéndose a ellos cada día. No se sabe con certeza hacia dónde se dirigían. Algunos autores afirman que su objetivo inicial era avanzar hacia la ciudad de Roma, mientras que otros dicen que deseaban reubicarse, esperando los próximos ataques y batallas que enfrentarían en el inicio del año 71 AC. Por razones desconocidas, las fuerzas de Espartaco se movieron más hacia el sur. Al ver estas acciones, Roma decidió atacar nuevamente. Nada menos que 2 ejércitos fueron enviados para destruir a Espartaco y sus hombres, pero una vez más fueron totalmente derrotados por los rebeldes. Según el historiador Apiano, la guerra ya llevaba 3 años y causaba gran preocupación a los romanos. Aunque al principio fue ridiculizada y considerada trivial por ser contra gladiadores, también era profundamente humillante para la poderosa República Romana, que, a pesar de derrotar prácticamente a todos sus oponentes, no podía vencer a un grupo de esclavos y gladiadores. Esta situación necesitaba ponerse fin rápidamente. Se decidió que el liderazgo de Publícola y Codiano había sido débil e ineficaz, por lo que fueron retirados sumariamente de sus prestigiosos cargos en el Senado romano. Sin embargo, surgió un problema grave. Espartaco había causado tanto temor entre las élites romanas y ya había derrotado a tantos guerreros destacados que nadie quería asumir el mando de las tropas contra él. Además, había una falta generalizada de confianza por parte de los romanos en que los cónsules pudieran finalmente derrotar a Espartaco, que ya llevaba 3 años luchando por la libertad con sucesivas victorias. La resistencia feroz del líder rebelde había minado la confianza del pueblo romano en su propio ejército y líderes. Por lo tanto, el hombre que lideraría el esfuerzo para sofocar la revuelta de Espartaco debía tener grandes capacidades financieras, militares y políticas, ya que sin ellas no tendría la capacidad de lograr esta difícil hazaña. Este hombre fue encontrado y su nombre era Marco Licinio Craso, una figura poderosa de la élite romana, siendo el hombre más rico de toda la República y un experimentado comandante de unidades militares. Craso comenzó a movilizar un gran ejército capaz de poner fin de una vez por todas a esa rebelión. Marco Licinio Craso, con su inmenso poderío financiero y militar, se puso al frente de la campaña para detener la rebelión liderada por Espartaco. Su reputación como el hombre más rico de la República y su experiencia en el comando militar le otorgaban una autoridad sin igual. Craso movilizó un gran ejército compuesto por legiones disciplinadas y bien entrenadas, ansioso por poner fin a la amenaza que Espartaco representaba para Roma. La noticia de la llegada de Craso y su formidable ejército llegó a oídos de Espartaco. A pesar de sus éxitos anteriores, enfrentarse a un comandante tan hábil y a un ejército bien organizado como el de Craso era un desafío sin precedentes. Sin embargo, la determinación y el espíritu indomable de Espartaco no se vieron afectados. Las fuerzas de Espartaco, ahora contando con alrededor de 120.000 soldados de infantería y una cantidad desconocida de caballería,
se reorganizaron para prepararse para el inevitable enfrentamiento con Craso. A medida que avanzaban hacia el sur, las noticias de sus victorias anteriores se extendían, atrayendo a más voluntarios que se unían a su causa. Día tras día, el choque entre las dos fuerzas finalmente tuvo lugar en el año 71 a.C., en la batalla de las llanuras de Lucania. Craso, con su estrategia meticulosa y sus tropas bien entrenadas, logró imponerse inicialmente. Sin embargo, la tenacidad de Espartaco y su habilidad para adaptarse rápidamente en medio del caos se revelaron una vez más. A pesar de estar acorralado entre dos fuerzas poderosas, Espartaco lideró valientemente a sus hombres, inspirándolos a resistir contra la opresión romana. En una serie de maniobras tácticas sorprendentes, logró romper el cerco de Craso y Codiano, infligiendo importantes pérdidas a ambos ejércitos romanos. La victoria de Espartaco en la batalla de las llanuras de Lucania conmocionó a Roma. Los rebeldes habían derrotado nuevamente a los ejércitos romanos, demostrando que la lucha por la libertad estaba lejos de concluir. Espartaco, con su carisma y liderazgo indiscutible, se había convertido en una figura legendaria entre los suyos y en un temor creciente para la República Romana. Tras la victoria, Espartaco tomó medidas decididas para consolidar su posición. Ordenó la destrucción de las carrozas y suministros innecesarios, reafirmando su determinación de llevar la revuelta hasta el final. El número de voluntarios que se unían a sus filas seguía aumentando, y la incertidumbre sobre el próximo movimiento de Espartaco crecía en Roma. La guerra se prolongaba y la resistencia de Espartaco se volvía más formidable con cada enfrentamiento. Mientras tanto, en Roma, la clase dirigente estaba sumida en la preocupación y la humillación. La reputación de Craso y Codiano como líderes incompetentes había llevado a la República a una situación crítica. La gente clamaba por un líder capaz de poner fin a la amenaza que Espartaco representaba. En este contexto, la atención se centró en un hombre que había permanecido en las sombras, observando los eventos con cautela. Julio César, joven pero astuto, se preparaba para emerger como una figura clave en la lucha contra Espartaco. La historia aún tenía mucho por revelar en esta intrincada trama de rebelión, estrategia y poder en la antigua Roma. Julio César, con su astucia y ambición, emergió como una figura clave en medio de la creciente amenaza de Espartaco. A pesar de su juventud, poseía una perspicacia estratégica y una ambición insaciable que lo llevarían a desempeñar un papel destacado en los eventos que se avecinaban. En Roma, la derrota de Craso y Codiano había dejado un vacío de liderazgo. La población, desencantada con los líderes anteriores, buscaba desesperadamente a alguien capaz de poner fin a la rebelión liderada por Espartaco. Julio César, conocido por su habilidad militar y oratoria persuasiva, empezó a ganarse la confianza de aquellos que buscaban una solución a la crisis. Mientras tanto, Espartaco, victorioso pero consciente de la necesidad de mantenerse un paso adelante, continuó su marcha hacia el sur. La incertidumbre sobre sus verdaderas intenciones mantenía a Roma en vilo. Algunos autores afirmaban que su objetivo era avanzar directamente hacia la ciudad de Roma, desafiando el corazón del imperio. Otros sugerían que Espartaco buscaba reubicarse estratégicamente, preparándose para los desafíos venideros. La atención de Julio César se centró en la situación en curso. Viendo la oportunidad de destacarse y ganar el favor del pueblo y del Senado, decidió tomar medidas audaces. Convenció al Senado de otorgarle el mando de una nueva campaña contra Espartaco, presentándose como el líder necesario para poner fin a la rebelión. Julio César, con un ejército bien entrenado y motivado, se enfrentó a Espartaco en la batalla de Petelia. Fue un enfrentamiento estratégico, donde la astucia de César se enfrentó a la valentía y la táctica impredecible de Espartaco. Aunque la batalla fue intensa, Julio César logró prevalecer, infligiendo derrotas significativas a las fuerzas rebeldes.
La victoria de Julio César en Petelia marcó un punto de inflexión en la lucha contra Espartaco. Sin embargo, el líder rebelde no se rindió fácilmente. Con su tenacidad característica, Espartaco reorganizó sus fuerzas y preparó una última resistencia. La batalla decisiva se libró en las laderas del monte Vesubio. Espartaco, consciente de que su lucha por la libertad estaba llegando a su fin, lideró a sus hombres con una ferocidad inigualable. Julio César, por su parte, desplegó toda su destreza táctica para asegurar la victoria definitiva. En un enfrentamiento épico, las fuerzas de Espartaco fueron finalmente vencidas. El líder rebelde cayó en combate, pero su legado perduraría como un símbolo de resistencia y valentía. La historia de la rebelión de Espartaco dejó una profunda impresión en Roma. Julio César, habiendo demostrado su habilidad militar y liderazgo eficaz, consolidó su posición como una figura influyente en la República. Sin embargo, la memoria de Espartaco y su lucha resonaría en la conciencia romana, recordándoles la fragilidad de la opresión y la fuerza de la determinación humana. Así concluyó la trama de rebelión y poder en la antigua Roma, donde los destinos de Espartaco, Julio César y la República se entrelazaron en una historia que perduraría en los anales de la historia romana. La victoria de Julio César sobre Espartaco en las laderas del monte Vesubio marcó el fin de una era tumultuosa en la historia romana. La resistencia feroz de Espartaco había desafiado las expectativas y dejado una profunda impresión en la psique de Roma. Mientras las llamas de la rebelión se extinguían, surgía una nueva figura de poder en la forma de Julio César. Con Espartaco derrotado, Julio César se erigió como el héroe que Roma necesitaba. Su habilidad táctica y su ambición política lo convirtieron en una figura central en el Senado. Sin embargo, en lugar de consolidar la paz, la victoria de Julio César en la guerra contra Espartaco avivó las RH, la República Romana. Afectada por años de conflictos internos, enfrentaba una nueva amenaza: la rivalidad creciente entre los líderes ambiciosos, incluido Julio César. Mientras Roma celebraba la supresión de la rebelión, la atención se centraba en los movimientos políticos de César, quien buscaba expandir su influencia y asegurar su propio poder. El conflicto interno se intensificó y las tensiones entre los líderes romanos alcanzaron su punto álgido. Julio César, hábil en la política tanto como en el campo de batalla, maniobró astutamente para consolidar su posición. Su ascenso al poder no estuvo exento de controversias y enfrentamientos con otros líderes destacados de la República. A medida que Julio César se convertía en una figura dominante en la escena política romana, las instituciones republicanas se tambaleaban. El Senado, una vez el pilar de la República, perdía su influencia frente a las decisiones unilaterales de César. El pueblo romano, ansioso por la estabilidad, observaba con cautela los acontecimientos que se desarrollaban. El conflicto culminó con la famosa marcha de Julio César sobre Roma, un acto audaz que desafió las tradiciones republicanas. Aunque inicialmente recibió resistencia, la habilidad persuasiva de César y la lealtad de sus tropas le aseguraron el control sobre la ciudad. La República Romana, que había resistido a tantos enemigos externos, se encontraba ahora dividida internamente. La ambición de Julio César, mientras traía estabilidad a corto plazo, sembraba las semillas de la transformación de Roma en un imperio bajo su liderazgo. Así concluyó un capítulo tumultuoso en la historia romana, donde la rebelión de Espartaco y la ascensión de Julio César se entrelazaron en una trama de poder, ambición y cambio. El destino de Roma estaba en manos de líderes visionarios, y las decisiones que tomaron resonarían a lo largo de los siglos. Con la ascensión de Julio César, Roma entró en una nueva era de transformación y conflicto político. Aunque su victoria sobre Espartaco le otorgó gran prestigio, la ambición de César generó tensiones en la República. Sus movimientos audaces y su influencia en el Senado
suscitaron tanto admiración como preocupación entre los ciudadanos romanos. Julio César, hábil estratega y orador elocuente, utilizó su carisma para consolidar su posición y obtener el apoyo popular. Sin embargo, su poder creciente generó oposición de otras figuras prominentes, incluidos Pompeyo y Craso, que temían la concentración de poder en manos de un solo individuo. La tensión política llegó a su punto máximo cuando el Senado otorgó a Julio César el mando militar en las provincias de Galia, lo que le proporcionó un ejército considerable y una base para sus ambiciones. A lo largo de una década, César llevó a cabo campañas militares exitosas, expandiendo el territorio romano y consolidando aún más su influencia. A su regreso a Roma, sin embargo, la relación entre César y el Senado se volvió tensa. El Senado, preocupado por el poder creciente de César y sus acciones aparentemente autocráticas, comenzó a verlo como una amenaza a la República. La famosa frase «alea iacta est», «la suerte está echada», pronunciada por César al cruzar el río Rubicón en dirección a Roma, simbolizó el punto de no retorno. La tensión estalló en el conflicto conocido como la Guerra Civil entre César y Pompeyo. Aunque Pompeyo contaba con el apoyo del Senado, las habilidades militares y estratégicas de César prevalecieron en la batalla de Farsalia en el año 48 a.C. Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado, marcando un giro decisivo en la lucha por el poder en Roma. Julio César, convertido en dictador perpetuo, consolidó su dominio sobre Roma y emprendió una serie de reformas políticas y sociales. Sin embargo, su creciente autoridad generó inquietud entre aquellos que temían una monarquía disfrazada. A pesar de sus intentos de asegurar el apoyo popular, la sombra de la dictadura pesaba sobre la República. En el año 44 a.C., la vida de Julio César llegó a un abrupto final en el seno del Senado romano. Su asesinato, llevado a cabo por un grupo de senadores liderados por Bruto y Casio, envió a Roma nuevamente a la agitación. La conspiración se justificó como un acto para preservar la República, pero sus consecuencias resultaron en una nueva espiral de violencia y luchas por el poder. La muerte de Julio César marcó el fin de una era y el comienzo de nuevas turbulencias en Roma. La República, herida pero no derrotada, se sumió en una serie de guerras civiles y tensiones políticas. Mientras tanto, la figura de Espartaco, el líder rebelde que desafió a Roma, seguía siendo recordada en la memoria colectiva, una sombra que persistiría en los anales de la historia romana. En conclusión, la historia que hemos explorado hoy nos lleva a través de un fascinante viaje en el tiempo, desde la valiente resistencia de Espartaco hasta las complejas intrigas políticas que siguieron a su tiempo. A través de estos eventos, hemos presenciado la transformación de Roma, desde la República hasta el surgimiento del Imperio bajo el liderazgo de Augusto. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia épica? ¿Cómo estos eventos han moldeado el curso de la historia romana y, en última instancia, de nuestro mundo moderno? Los invito a reflexionar sobre estas cuestiones y compartir sus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaron de este viaje histórico, les animo a dejar su like y suscribirse al canal para más contenido fascinante. ¿Qué otros episodios de la historia les gustaría explorar en futuros videos? Sus opiniones son fundamentales para seguir creando contenido que les interese. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. Nos vemos en el próximo video.